Un día de rutina en el aeropuerto se convierte en una pesadilla cuando un joven negro se convierte en el blanco del abuso de poder de un policía racista. Pero el agente no tiene idea de con quién está tratando. Cuando la verdad sale a la luz, toda la ciudad se ve obligada a enfrentarse a una injusticia profundamente arraigada. Esta historia expone un impactante abuso de autoridad y las repercusiones del prejuicio de un hombre que amenaza con destrozar vidas y legados. Imagina que estás en un aeropuerto, ocupado con tus asuntos, como un pasajero más entre la multitud, cuando de repente un policía te detiene. No por nada que hayas hecho, sino por el color de tu piel. Sabes que no has hecho nada malo, pero el policía está decidido a convertirte en su próximo objetivo. Ahora imagina el giro que se producirá cuando este policía se dé cuenta de que está intentando arrestar al hijo del alcalde. Pero para entonces, el daño ya está hecho. ¿Qué sucederá después? Quédate con nosotros mientras desentrañamos una historia de poder, prejuicio y la larga lucha por la justicia. Comenzó como un día normal para Devon. No buscaba atención, solo estaba deseando tomar su vuelo. Pero la vida tiene una forma de lanzar bolas curvas, y ese día, su camino se cruzó con el del oficial Roberts, un hombre cuyo prejuicio era tan evidente como su placa. Roberts había construido una carrera sobre su autoridad, sobre el miedo silencioso que imponía a personas como Devon. Pero Devon era diferente. No era un cualquiera. Y cuando Roberts lo señaló, sin saberlo se metió en medio de una tormenta que destrozaría su carrera, la inocencia de Devon y la percepción de justicia de toda la ciudad. La confrontación comenzó con una simple solicitud de identificación. Roberts no se molestó en ocultar su desdén. El sesgo tácito se filtró en su voz, apretando su agarre en el brazo de Devon mientras preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí? El corazón de Devon se aceleró, no porque fuera culpable de nada, sino porque sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había visto esto antes, historias de hombres negros acusados injustamente, vidas trastocadas por un solo momento de poder sin control. Y ahora era su turno. Lo único que Roberts no sabía era que Devon no era un hombre negro cualquiera. A medida que la situación se intensificaba, los testigos comenzaron a reunirse, grabando en sus teléfonos. Devon trató de mantener la compostura, pero la humillación era insoportable. Allí estaba, siendo tratado como un criminal frente a docenas de personas, todo por la estrecha visión del mundo que tenía un oficial. Y aún así, Roberts presionó más, decidido a hacer que Devon se sometiera. Pero con cada paso que daba, Roberts, sin saberlo, cavaba más profundamente su propia tumba. Cuando Isaiah, el padre de Devon, el alcalde de Chicago, recibió la llamada, supo que algo andaba mal. Como hombre negro en el poder, se había enfrentado a su propia cuota de prejuicios, pero esto era diferente. Este era su hijo. Cuando llegó al aeropuerto con el rostro severo pero el corazón acelerado, vio cómo se desarrollaba todo. Las cámaras, la multitud y su hijo, esposado, con la cabeza en alto, pero los ojos llenos del tipo de dolor que Isaiah había pasado toda su carrera tratando de borrar de esta ciudad. La verdad salió a la luz poco después, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La sonrisa burlona del oficial Roberts se desvaneció en el momento en que supo quién era Devon. Pero era demasiado tarde para deshacer lo que había sucedido. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y se difundió como un reguero de pólvora. Un policía racista arresta al hijo del alcalde. Roberts, que antes confiaba en su capacidad para manipular el sistema, ahora estaba en el centro de un escándalo que no solo acabaría con su carrera, sino que también expondría una falla profunda en el departamento de policía de la ciudad. Isaiah no perdió el tiempo. Sabía que no se trataba solo de Devon, se trataba de todos los jóvenes negros que alguna vez habían sido perseguidos, humillados o arrestados injustamente. La experiencia de su hijo fue un doloroso recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. Como alcalde, había luchado mucho para crear una ciudad más justa, pero este incidente mostró cuánto camino les quedaba por recorrer. Y así, junto con Devon, Isaiah lanzó una serie de reformas radicales, empezando por el departamento de policía. Los cambios no fueron fáciles. Hubo resistencia desde dentro, oficiales que creían que el sistema estaba bien tal como estaba. Pero Isaiah sabía que no era así. Había pasado su vida luchando por la igualdad, y ahora, con su hijo a su lado, tenía aún más motivos para seguir adelante.
Se establecieron nuevos protocolos de formación y empezó a cobrar mayor importancia la vigilancia comunitaria. Isaiah no se echó atrás, y Devon tampoco. Devon, que antes se había contentado con vivir a la sombra de la influencia de su padre, encontró nuevas fuerzas en medio de esta crisis. La humillación a la que se enfrentó ese día en el aeropuerto lo transformó. Devon ya no era solo el hijo del alcalde, sino un símbolo de resiliencia para los jóvenes negros de toda la ciudad. Llevó su lucha a las calles, hablando en escuelas, universidades y eventos comunitarios sobre la necesidad de reformas. Utilizó su plataforma para arrojar luz sobre los mismos problemas que casi lo habían consumido. Para el oficial Roberts, las consecuencias fueron rápidas y severas. Las investigaciones revelaron un patrón de comportamiento discriminatorio que se remontaba a años atrás. Casos que antes habían quedado enterrados ahora eran noticia de primera plana, y la comunidad que alguna vez había intimidado ahora estaba en su contra. Sus colegas se distanciaron. Los pocos que alguna vez lo habían apoyado ahora lo abandonaron para salvar sus propias carreras. Su caída en desgracia fue tan pública como merecida, y cuando enfrentó las consecuencias de sus acciones, se hizo evidente. La justicia finalmente lo había alcanzado. Pero para Devon e Isaiah, esto fue solo el comienzo. La lucha por la igualdad estaba lejos de terminar, pero con cada día que pasaba, la ciudad de Chicago comenzó a cambiar. Comunidades que alguna vez estaban divididas por el miedo y la sospecha se unieron, unidas en su deseo de un futuro mejor y más justo. La administración de Isaiah se hizo conocida por su postura audaz sobre la reforma de la justicia, y la voz de Devon se convirtió en una de las más fuertes del movimiento. Juntos, demostraron que el cambio es posible, incluso frente a prejuicios profundamente arraigados. No se trataba solo de una historia sobre un policía racista y un arresto injusto. Era una historia sobre el poder, quién lo ostenta, quién abusa de él y quién contraataca. Era la historia de un padre y un hijo, unidos por su amor mutuo y su compromiso con una causa más grande que ellos mismos. Y lo más importante, era una historia sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de un futuro más brillante y más justo. A medida que pasaban los días, la ciudad de Chicago empezó a agitarse con un sentido de urgencia. El arresto de Devon, el hijo del alcalde, había encendido algo en los corazones de sus ciudadanos. Lo que comenzó como un incidente entre un oficial de policía y un joven negro se había convertido en un símbolo de un problema mucho más grande, uno que había estado burbujeando bajo la superficie durante demasiado tiempo. Ya no se trataba solo del abuso de poder de un oficial. Se trataba de un sistema que permitía que ese comportamiento prosperara. La gente exigía respuestas, exigía rendición de cuentas y, lo que es más importante, exigía un cambio. Isaiah sabía que este era el momento que había estado esperando. Como alcalde, siempre había trabajado por la justicia, pero ahora la presión era mayor que nunca. Las calles se llenaron de protestas, marchas pacíficas y gritos de reforma. Se sostenían carteles con el nombre de Devon en alto, junto con mensajes que exigían justicia para todas las personas que habían sufrido el mismo sistema roto. La ciudad estaba en una encrucijada, e Isaiah sabía que debía actuar con rapidez y decisión. Tras el incidente del aeropuerto, Isaiah inició inmediatamente una investigación sobre el departamento de policía. No solo quería abordar lo que le había sucedido a Devon, sino que quería descubrir todos los casos en los que se había ocultado el abuso de poder. A medida que salían a la luz más historias de malos tratos, la ira del público crecía. Isaiah se mantuvo firme y aseguró a la ciudad que no habría más encubrimientos ni más excusas. Era hora de erradicar el problema de raíz. Mientras tanto, la transformación de Devon continuaba. Ya no se conformaba con permanecer en un segundo plano, encontró su voz. Había visto de primera mano lo peligrosa que podía ser la autoridad sin control, y no estaba dispuesto a dejar que eso pasara sin cuestionarlo. Comenzó a reunirse con activistas, líderes comunitarios e incluso ex-víctimas de la brutalidad policial. Su mensaje era claro. No se trataba solo de él, se trataba de todos ellos, y juntos podían asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que él había soportado. Los discursos de Devon en los mítines atrajeron a miles de personas. Su actitud tranquila, combinada con el fuego de su convicción, resonó en personas de todos los ámbitos de la vida. No solo luchaba por la comunidad negra,
luchaba por todos los que alguna vez habían sido tratados injustamente por aquellos en el poder. Sus palabras inspiraron a una nueva generación de activistas, jóvenes que alguna vez se habían sentido impotentes y ahora encontraban fuerza en su historia. Devon no solo hablaba de justicia, sino que la encarnaba. Isaía, que observaba a su hijo desde la barrera, sintió una mezcla de orgullo y determinación. Este era el futuro que siempre había deseado para su ciudad, un futuro en el que sus hijos, y los hijos de todos, pudieran caminar por las calles sin miedo. Pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Por cada reforma que proponía, había oposición. Muchos dentro del departamento de policía se resistían a los cambios, alegando que eran innecesarios o demasiado extremos. Algunos oficiales se habían sentido cómodos en sus posiciones de autoridad sin control y no estaban dispuestos a renunciar a su poder sin luchar. Pero Isaía se negó a dar marcha atrás. Convocó reuniones con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, activistas y expertos legales para redactar nuevas políticas destinadas a prevenir el mismo tipo de abuso que había sucedido en Devon. No se trataba de cambios superficiales. Estaba presionando por una reforma real y sistémica. La capacitación obligatoria contra los prejuicios, los comités de supervisión independientes y las penas más severas para los agentes declarados culpables de mala conducta eran solo el comienzo. Isaía quería reconstruir la confianza entre la policía y las comunidades a las que servían, y eso requería más que palabras. Requería acción. El oficial Roberts, una vez una figura de autoridad, ahora se encontraba solo. Su carrera, antes marcada por la confianza y la intimidación, se desmoronó bajo el peso de sus propias acciones. Las investigaciones sobre su pasado revelaron un patrón de comportamiento discriminatorio que había pasado desapercibido durante años. Los pocos aliados que tenía dentro de la fuerza rápidamente se distanciaron, no dispuestos a asociarse con un hombre que se había convertido en el ejemplo de todo lo que estaba mal en el departamento. El público, antes silencioso por su miedo a él, ahora expresó su indignación. Roberts se convirtió en un símbolo de fracaso, un fracaso de carácter, un fracaso del sistema y, en última instancia, un fracaso de la justicia. Cuando comenzó el juicio de Roberts, la sala del tribunal estaba repleta de personas ansiosas por ver que se hiciera justicia. Los testigos se presentaron y contaron sus propias historias de maltrato a manos de él. Su caída en desgracia fue rápida y no había forma de escapar de las consecuencias. Se creía intocable, pero ahora se enfrentaba a toda la fuerza de la ley que tantas veces había torcido para favorecer sus propios prejuicios. Los medios de comunicación siguieron cada momento del juicio y cuando se leyó el veredicto, culpable de abuso de autoridad y violación de los derechos civiles, hubo una sensación de cierre, no solo para Devon, sino para toda la ciudad. Sin embargo, a pesar de la satisfacción de ver a Roberts rendir cuentas, Isaía y Devon sabían que la lucha no había terminado. No se trataba de un solo oficial, se trataba de cambiar una cultura. Las reformas que Isaía había implementado ya estaban empezando a surtir efecto, pero el cambio real lleva tiempo. Habría contratiempos, habría resistencia, pero tanto el padre como el hijo estaban preparados para el largo camino que les esperaba. Devon continuó con su trabajo, hablando no solo de su propia experiencia, sino de los problemas más amplios que enfrenta la sociedad. Trabajó con líderes comunitarios para crear iniciativas destinadas a cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y las personas a las que servían. Impulsó una mejor educación sobre los derechos civiles en las escuelas, para que las generaciones futuras comprendieran la importancia de hacer frente a la injusticia. Y a pesar de todo, nunca perdió de vista el panorama general, un mundo en el que nadie tuviera que soportar lo que él sufrió. El mandato de Isaía como alcalde llegó a definirse por los cambios que trajo a la ciudad. Aunque su tiempo en el cargo había comenzado con desafíos, terminó con esperanza. Bajo su liderazgo, la ciudad de Chicago comenzó a sanar. Las divisiones que alguna vez parecían imposibles de superar se estaban reparando lentamente. Las comunidades que habían vivido con miedo de quienes juraron protegerlas, comenzaron a ver la posibilidad de volver a confiar. Y aunque el trabajo estaba lejos de terminar, Isaía había sentado las bases para un futuro en el que la justicia, la igualdad y la dignidad eran más que ideales. Eran realidades. Al final, la historia de Devon e Isaía no fue solo una historia de triunfo personal, sino de cambio sistémico.
Fue una historia que resonó mucho más allá de la ciudad de Chicago, llegando a personas de todo el país y del mundo. Fue un recordatorio de que sin importar cuán profunda sea la injusticia, siempre existe el potencial para el cambio. Y demostró que cuando las personas se unen, cuando se niegan a permanecer en silencio frente a la opresión, realmente pueden marcar una diferencia. Esta no es solo la historia de Devon o la historia de Isaiah, es una historia sobre todos nosotros. Es una historia sobre el poder de la resiliencia, la fuerza de la comunidad y la creencia de que, sin importar cuán roto esté el sistema, la justicia puede prevalecer. La lucha por la igualdad nunca es fácil, pero mientras haya personas dispuestas a levantarse, alzar la voz y luchar, el futuro siempre traerá la promesa de algo mejor. Tras la caída de Roberts, el efecto dominó fue inconfundible. El arresto de Devon, que en su día fue un incidente singular de injusticia, había expuesto las fallas flagrantes del sistema policial de la ciudad. Cuando la situación empezó a calmarse, lo que se hizo evidente fue que ya no se trataba solo de la desgracia de un oficial, sino de responsabilizar a toda una estructura por años de negligencia y discriminación. Isaiah, ahora más que nunca, estaba a la vanguardia de este movimiento por el cambio. Se convirtió en un defensor incansable de la reforma y movilizó a su administración para que presionara aún más por la justicia. Su determinación inspiró a quienes lo rodeaban, incluidos otros políticos que antes habían dudado en abordar problemas tan profundamente arraigados. Chicago, una ciudad con una compleja historia de tensión racial, se encontraba al borde de una transformación. El liderazgo de Isaiah había encendido una llama que no se podía extinguir fácilmente, pero incluso con el apoyo del público, Isaiah sabía que la lucha no había terminado. Comprendió el delicado equilibrio que debía mantener entre la reforma de la fuerza policial y la garantía de la seguridad pública. Su enfoque era firme y estratégico. Los agentes que aceptaban los cambios necesarios eran bienvenidos como socios, mientras que los que se resistían se encontraban ante una determinación inquebrantable de erradicar la corrupción. Las reformas comenzaron lentamente, pero fueron integrales. Se pusieron en marcha nuevas medidas para garantizar la rendición de cuentas. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias. Se renovaron los protocolos de uso de la fuerza y se creó una nueva junta de supervisión civil para manejar las denuncias de mala conducta. Por primera vez en décadas, los ciudadanos de Chicago tenían voz cuando se trataba de las acciones de su fuerza policial. En el centro de este movimiento estaba Devon, que ya no era una víctima sino un líder por derecho propio. Sus discursos se convirtieron en algo más que palabras. Eran gritos de guerra para aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Cada vez que subía al escenario, ya fuera en un evento comunitario o en una plataforma nacional, su voz llevaba el peso de su experiencia personal, pero también la esperanza de innumerables personas que se veían reflejadas en su historia. La evolución de Devon se hizo evidente en su comportamiento. El joven que antes era despreocupado y que había sido lanzado al centro de atención contra su voluntad, ahora abrazaba plenamente su papel de activista. Colaboraba con organizaciones de base, centrándose en educar a los jóvenes sobre sus derechos y el poder de sus voces. Los alentaba a hablar, a exigir justicia no solo para ellos mismos, sino para sus comunidades. El mensaje de Devon era claro. El cambio no era solo responsabilidad de los políticos o los activistas, pertenecía a todos. A través de su trabajo, Devon conectó con otras víctimas de la brutalidad policial, tanto a nivel local como nacional. Juntos, compartieron sus historias, amplificando la conversación sobre el racismo y la injusticia en la aplicación de la ley. Su historia, que alguna vez había sido solo una pequeña chispa, ahora contribuía a un fuego más grande, un movimiento que se fortalecía cada día. Mientras tanto, la vida de Roberts había dado un giro radical. Antes temido y respetado, ahora vivía a la sombra de su pasado. Su nombre se había convertido en sinónimo de abuso de poder, y su caída fue una advertencia para quienes aún albergaban prejuicios similares dentro del sistema. Los medios de comunicación, que en su día habían destacado su autoridad, ahora documentaban su caída con un detalle insoportable. No solo había caído en desgracia, sino que era un paria, abandonado por el mismo sistema al que una vez había servido. Y a medida que avanzaba su juicio, salieron a la luz más revelaciones sobre su mala conducta, lo que aseguró aún más que su carrera no tenía salvación. A medida que Devon seguía ascendiendo,
El aislamiento de Roberts se profundizaba. Ya no era el símbolo de la invencibilidad, sino que ahora se enfrentaba a un futuro definido por sus transgresiones pasadas. Su mundo se había derrumbado y no había vuelta atrás. Se había convertido en un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando el poder se usa mal y sin control. Sin embargo, la ciudad estaba avanzando. Las reformas de Isaiah, aunque todavía se enfrentaban a la resistencia de algunos sectores, estaban arraigándose de forma lenta pero segura. La cultura dentro del departamento de policía estaba empezando a cambiar, aunque de forma dolorosa. Los agentes que antes actuaban con impunidad ahora se veían sometidos a un estándar más alto, y los ciudadanos de Chicago, que antes temían a quienes juraban protegerlos, empezaron a recuperar la confianza en el sistema. Pero el trabajo estaba lejos de terminar. Tanto Isaiah como Devon sabían que, si bien habían logrado avances significativos, el camino por delante era largo. Las reformas eran solo el comienzo, y el verdadero cambio requeriría persistencia y vigilancia. Isaiah, con Devon a su lado, siguió adelante, decidido a hacer realidad su visión. A medida que la ciudad se unía a ellos, la lucha por la justicia se convirtió en algo más que un problema local. Se convirtió en un símbolo de esperanza para las ciudades de todo el país que enfrentaban desafíos similares. La historia de Devon, que en un principio fue una tragedia personal, se transformó en algo mucho más grande, un modelo para enfrentar la injusticia, no con violencia ni odio, sino con persistencia, coraje y la creencia inquebrantable de que el cambio era posible. La administración de Isaiah se convirtió en un faro para otros líderes que buscaban implementar sus propias reformas. La ciudad, que alguna vez estuvo dividida, comenzó a unirse, no solo en torno a la idea de justicia, sino en torno al objetivo compartido de crear un futuro en el que todos los ciudadanos, independientemente de su raza o antecedentes, pudieran caminar por las calles con dignidad. La voz de Devon siguió haciéndose más fuerte. Viajó por todo el país, compartiendo su historia y alentando a otros a alzarse contra el racismo y la injusticia sistémicos. Habló en escuelas, universidades y centros comunitarios, y su mensaje resonó entre los jóvenes que se habían cansado del mundo que habían heredado, pero que ahora veían la posibilidad de algo mejor. Les dijo que el cambio no era solo un sueño, sino una necesidad. En Chicago, los efectos de las reformas de Isaiah ya se estaban sintiendo. Los índices de delincuencia comenzaron a disminuir, no por una actuación policial más dura, sino por un nuevo enfoque en la participación comunitaria. La confianza entre las fuerzas del orden y los barrios a los que prestaban servicios se estaba reconstruyendo lentamente. Se implementaron programas para apoyar a los más afectados por la violencia policial, ofreciendo recursos para la curación y la recuperación. Para Devon e Isaiah, su lucha estaba lejos de terminar, pero al estar uno al lado del otro, sabían que ya habían tenido un impacto significativo. Habían convertido un momento de injusticia en un movimiento por el cambio, uno que todavía estaba creciendo, evolucionando y aún inspirando a personas de todo el país. La historia de un policía racista que intentaba arrestar a un joven negro sin saber que era el hijo del alcalde, se había convertido en algo más que una advertencia. Se había convertido en una historia de resiliencia, de coraje y del poder que surge cuando las personas se unen contra la injusticia. El camino por delante sería difícil, pero con Isaiah y Devon a la cabeza, había esperanza de un futuro en el que la justicia no fuera solo un ideal, sino una realidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto impacto puede tener una persona? ¿Qué harías si te enfrentaras a una injusticia? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias importantes. Continuemos la conversación y, juntos, impulsemos el cambio que todos merecemos.